Ok, una vez más estamos aquí en su querido canal, delicioso canal, exquisito canal, repetitivo canal, pero pues ustedes saben que el que no le gusta se le dan dos tazas, o el que le gusta pues se le dan hasta tres porque le gusta, ¿no? Obviamente. Es su canal Living Your Day. Una vez más está aquí este tipo intentando hacer cualquier cosa para que, no sé, para que le sigan en YouTube, pero ¿de qué sirve que le sigan? ¿Saben? Vamos a ponernos existenciales. ¿Qué opinan? Sí, 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 sí. Pues no sé hasta qué punto podríamos llegar a tocar el tema del existencialismo, así como lo podría llegar a argumentar, pues en base a mis experiencias, a cortos textos de los cuales no puedo referenciar ahora porque no recuerdo frases sobre autores, experiencias, videos, cortos, animaciones, charlas, todo eso que llegan a alimentar la idea de cómo poder hacer algo de existencialismo. Si de entrada uno tendría que definir qué es existencialismo. Para mí, pues es como llegar a preguntarse la cuestión de qué hago yo en el mundo, de qué me sirve estar en el mundo, cuál es mi propósito, o como le dicen, cuál es el sentido de la vida, ¿no? Entonces, llegar a ponerse a masticar mentalmente sobre una idea que en sí es tanto abstracta, pues llega a tener ese toque de no realismo y al tenerla que estar ligada al cuerpo humano, por así decirlo, pues vendría siendo, ay, sobre la conciencia de sí, vendría siendo ya lo que es existencialismo, porque es saber o preguntarse o razonarse si yo existo en sí. Entonces, hay filósofo, me perdonarán, de verdad les digo, no sé qué autores, pero luego dicen, primero pienso, luego existo, hasta donde tengo entendido. Y podríamos analizar en sí esa pequeña frase, ya que esa es la cuestión. Muchos de los animales no razonables no tienen en sí conciencia de saber si existen o no. Ellos simplemente hacen sus ciclos biológicos y ya está. No tienen en sí la pregunta de si existe, saber si son reales o no, simplemente lo viven y listo, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión, que llega el ser humano, al ser un ser racional, empieza a cuestionarse sobre eso porque tiene la razón para ello. Y entonces se pregunta y uno dice, bueno, entonces, ¿cuáles son las razones del por qué existo? ¿De verdad será que yo en verdad existo o simplemente es como el resultado de las sensaciones de diferentes estímulos o sentidos que están interpretados a través de mi cuerpo o a través de este cuerpo si lo sientes más lejano en este entorno, en esta realidad? Y en sí uno dice, ¿qué es la realidad? Y se podrían preguntar y toda la cosa, bla, bla, bla. Pero hay mil cosas, mil cuestiones. Como por ejemplo, hay gente que dice que sí, literalmente, si tú tienes la capacidad de razonar y saber sobre ti mismo, ya estás teniendo conciencia de que en verdad existes. No podría llegar a decir yo que esa sea la respuesta final porque pues no la sé, no he estudiado como para decir que la sé. Además, teniendo en cuenta también la relación del ser humano con la realidad que cada quien considera, si nosotros ponemos a pensar en nuestra interacción con el medio, con las otras personas, todo se basa en interpretaciones, ¿sí? Entonces, no estamos diciendo de que el 100% es real y en eso ya hay pruebas. Por ejemplo, las pruebas de estos átomos lanzados a través de rendijas, no recuerdo muy bien cómo se llama el experimento, pero cuando son observadas tienen un comportamiento y cuando no tienen otro. Y de entrada eso ya es un pequeño ejemplo. Pueda que existan misterios a través de la reflexión, por ejemplo. Y no me refiero a reflexión mental, sino el efecto físico de la reflexión o el efecto de ejemplo físico que nosotros vemos a través de un espejo y una imagen que se refleja en sí y así sucesivamente. Entonces pueda que nosotros a través de ellos simplemente nos dejemos ver o guiar por los sentidos. Ahora estoy en modo azul, más azul, pero no estamos al 100% conscientes de esa realidad porque también nuestro mismo cuerpo, nuestros mismos sentidos nos limitan a poder percibir una realidad completa, porque la realidad es muy grande y no está siendo desarrollada o no se expresa al mismo tiempo, espacio, porque de por sí tampoco se puede, ¿sí? Todo tiene su forma. El hielo primero es hielo en bajas temperaturas y si sube la temperatura se convierte en agua. Entonces de entrada
son factores o son fenómenos de la naturaleza que dan a entender sobre esa realidad, pero esa agua no puede ser hielo y agua a la vez, sin embargo hace parte de esa realidad. ¿Sí? Entonces hay momentos en que la realidad se presenta a uno, se presenta ante otro, se presenta de cierta forma y a la vez no se presenta, dependiendo de varios factores, de la misma naturaleza, de la misma realidad. ¿Sí? Es como un pequeño yin yang que está constantemente en cambio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay un aspecto que siempre he tenido como una duda o más que todo una reflexión acerca de ello. Y es que digamos, bueno, ponemos el ejemplo del número en el piso, que una persona si está parada desde acá ve un 6 y la otra persona desde acá va a ver un 9. Entonces cada quien son perspectivas que manejan y entonces ellos van a estar debatiendo de que son cosas diferentes, pero en sí es una sola realidad. Y si llegaran a considerar de que sí, ellos no pueden llegar a pensar de que afuera de ello hay otra cosa, porque en sí ahí está la realidad. Ellos estarían pensando, tal vez por la teoría de conjuntos, que existe la no realidad a través de ello, lo que no existe a través de lo que ya están viendo, por así decirlo, pero esa forma se encuentra ahí y esa realidad y la no realidad también habrían parte de esa realidad, por así decirlo. Porque en sí es un juego de palabras, mejor dicho, ¿sí? Cuando nosotros intentamos ponerle un significado o ponerle una definición a algo, consideramos o llegamos a limitarlo, ¿sí? Porque tiene tantos factores que pueden ser interpretados desde tantas visiones que se dificulta poder acortar cuánto de ello estamos teniendo, por así decirlo, razón sobre ello. No podremos llegar a tener la total verdad sobre lo que existe o no. Sin embargo, ahí está y a la vez no está, ¿sí? Y entonces, ¿cómo tiene que ver esto con el existencialismo del ser humano? ¿Sí? Entonces, la pregunta es eso, ¿por qué el ser humano tuvo que desarrollar esa conciencia aparte de eso? ¿Sí? ¿Por qué no simplemente surgió, se desarrolló como si fuese otro animal normal? ¿Por qué no simplemente a través de las herramientas que creó pudo haber sido un simple cazador para toda la eternidad y simplemente sería otra parte, otro tipo de especie animal en el mundo? Con un tipo de pensamiento un poco más elaborado a la hora de cazar, ¿no? Pero desde ahí empezó la explosión de las cosas, porque la gente no empezó a tener conciencia así de la nada, ¿sí? O sea, sin embargo, hay teorías que dicen que el Homo sapiens sapiens, como lo conocemos, no hay como tal no se evidencia un cambio, según dicen, ¿no? Teorías. Por ende, ahí es cuando la idea dicen cuál será el eslabón perdido, ¿sí? Como el cambio entre el ser humano, o mejor dicho, el Homo sapiens o el Homo erectus que le llamarían, o no sé, al Homo sapiens sapiens que conocemos nosotros, que en sí ya hay un cambio drástico. Entonces, a tener en cuenta que eso puede ser uno de los argumentos que empiezan a tambalearnos nuestras teorías sobre el existencialismo y decir, bueno, entonces si nosotros fuésemos simplemente obra de una simple aleatoriedad en el universo, pues entonces debería haber evidencia de ello y pues nosotros tendríamos ese resultado. Sin embargo, esa es la cuestión. No hay evidencia. Quiere decir de que de una u otra forma existió un hito, un punto de quiebre en el que apareció la conciencia humana, por así decirlo, o se desarrolló a través de la interacción del ser humano con su ambiente y sus herramientas para dar el resultado de lo que conocemos ahora. Ahí está el tema. Hace no sé cuántos años, ya no se dice, no recuerdo bien, si lo investigan pueden saberlo. Hace mucho, mucho, mucho tiempo atrás el ser humano quedó estándar. O sea, hemos dejado de evolucionar, por así decirlo. Nos adaptamos y nuestros seres que vienen se adaptan mejor a los entornos que cada vez se encuentran, que a veces son los que nosotros mismos construimos. Un ser humano ahorita ya casi no nace en el campo, por así decirlo. Ahora naces en un hospital o en una clínica o incluso debajo de un techo, pero no en una caverna o en medio del pasto. Esa es la razón, ¿sí? Entonces, de entrada, del momento en que nosotros, por así decirlo también, interactuamos y alteramos la organización natural que se encuentra, la organización del medio ambiente de por sí, también estaríamos alterando el desarrollo del ser humano en su proceso de evolución. O puede que haya una evolución o puede que no haya una evolución. ¿Qué tal si nosotros somos estándar así para toda la vida, para siempre y el ser humano no evoluciona más? Pero qué tal si es lo contrario y a la vez sí es un punto de un proceso en que cada ser humano, por si sea una gota, puede ir teniendo un resultado cada vez más grande, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión, ¿sí? Ver en qué punto nosotros nos encontramos. Y a uno no diría
has dado muchos argumentos, pero nada que me dé una respuesta clara. O algo, nada que me haya relacionado conmigo como tal. Y entonces ahí hay un error, yo consideraría. Y el hecho es de considerarse a uno mismo, una persona sola, como cuál es mi sentido, cuál es mi objetivo en este mundo, cuál es mi razón de vivir. Ese es el gran problema, porque tú tan solo eres un solo cuerpo de un fenómeno enorme mundial que se llama humanidad, en donde hay 7.000, dicen que ahora somos 7.000 millones de habitantes en el planeta. Entonces, de por sí, el considerarse que tiene uno una sola pregunta hacia sí mismo, diciendo de que esto es esto, hace dar a entender que tú eres único y eres totalmente diferente a todos los demás. Pero si tú te comunicas con personas, si tú chateas, si tú escribes, si tú estás viendo este video, si tú haces un video, de entrada estás cayendo en el estándar de ser igual a los demás. Si dices con sentir amor por las demás personas, sentir amor por ti mismo, sentir odio, sentir rabia, poder hacer las cosas, construir cosas, nuevos pensamientos, hacer música, charlar, conocer gente, criar un perrito, criar una mata, comerse una fruta, de entrada se asocia mucho a los comportamientos que ya hay en un ser humano. Entonces, ¿cómo puedes buscar un existencialismo fuera de lo que no tienes? En esa no realidad, no tienes ese material con el cual tú podrías llegar a reflexionar. Pero la cuestión de este punto es que ahí está la duda. Ahí hay una pequeña duda, y la duda quiere decir el no conocimiento de algo, ¿sí? Y el deseo de saber qué es, ¿sí? Eso es una duda. Y si tú tienes esa duda de entrada y hay un no conocimiento, una no realidad de ello, quiere decir de que hay algo que no conoces y por instinto de ser humano querrás buscar ese conocimiento. Y lo que te puedo llegar a decir es de que en muchos casos llegarás a este mismo punto en el que nos encontramos. ¿Sí? Por más reflexión que hagas, por más caminos que desarrolles, llegues hasta acá, allá, boom, bam, investigues, leas, averiguas absolutamente todo, lo que vas a lograr es conocerte mejor. Y ya, ¿sí? Conocerte mejor a ti, conocer mejor los entornos como tal. Hay personas que se conocen hasta cierto punto y dicen yo me conozco, pero hay veces en que ellos mismos ni siquiera tienen conciencia de comportamientos que ellos dicen que no tienen, y ese es el error. Hay otras personas que han tenido un nivel de desarrollo, de estudio, de indagación más alto y dicen yo me conozco, pero llegan momentos en el que se enfrentan a cosas a las cuales nunca se han enfrentado, como inseguridades personales, por ejemplo, o incluso la misma cuestión de la duda, del existencialismo. Es el momento en el que ellos dicen, bueno, ¿cuál es la cuestión? Entonces, ahí hay cosas que de por sí mismos no conocen. Y estoy seguro que si alguien llega al máximo punto de conocimiento, de saber de todo el mundo, se encontraría en el mismo lugar en el que estamos ahora, ¿no? Por la cuestión, uno diría, en esta conclusión de este video, diría, entonces estás diciendo que no hay respuesta a la cuestión del existencialismo en sí, ¿sí? Como que no hay una respuesta a cuál es el sentido de vida de tu ser humano. Puedes llegar a relacionarte mucho con argumentos religiosos o teístas o espirituales o cosas que no son tan tangibles, muchísimo menos tangibles que el aire, por así decirlo, y más abstractos, y a través de ello buscas tu sentido, y el hacer eso ya hace parte de este proceso, de este mismo proceso, ¿sí? Ahora, hay que continuar, por supuesto que sí, hay cosas que uno no conoce, hay cosas del existencialismo en sí, que cuál es el sentido de la vida, y por ejemplo hay series o incluso textos, documentos, hay de todo, hay videos en YouTube al igual que este o más elegantes que este, que nos hablan sobre ese existencialismo y nos dicen que en sí usted es una simple hormiga en el vasto explosión de nuestro Big y enorme Bang, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes llegar a considerar que tienes un sentido tú mismo solo por tener ese toque de razón si estás puesto en un desierto como si fueras un pequeño grano de arena? Pero la cuestión está, ¿por qué tienes la razón para poder preguntarte eso? ¿Ah? ¿Qué sucede ahí? Ahí hay un jaque. ¿Por qué? ¿Por qué tienes esa razón? ¿Por qué esa razón llevó a que tú te preguntes eso? ¿Cuál es ese resultado? ¿Qué hay más allá de ahí? ¿Qué hay a través de ese jaque y de esa realidad y no realidad armoniosa que se desarrolla a cada rato, cada día, cada segundo, cada momento? Cada línea de tiempo, espacio temporal, cada dimensión, cada parpadeo que cada quien desarrolla.
Y ya, esa es la cuestión, esa es la conclusión. Mi conclusión es de que ahí está ese ciclo, ahí está ese equilibrio. Y a través de ese equilibrio hay conocimiento y no conocimiento. Y a través de eso, esta va a estar bailando constantemente la pregunta, ¿cuál es mi objetivo? Y decir cuál, que ya sabes cuál es tu objetivo de vida, por así decirlo. O cuál es tu razón en el mundo, ¿sí? Y la cuestión es que mucha gente dice, tú te pones la razón. Entonces la cuestión, lo que yo digo es simplemente ahí hay una pregunta que siempre se va a estar preguntando y pueda que jamás tenga fin. ¿Sí? Entonces ya depende de ti hasta dónde quieras llegar con esa pregunta. ¿De acuerdo? Y las demás cosas corporales en sí hay varios aspectos bastante básicos, pero si tú buscas ese camino, tal vez llegues al mismo planteamiento de una pregunta que tienes material, pero entonces no es el material que responde a tu pregunta y estás en busca de ese no material que crees que existe y que pueda que existe, pero tú no vas a tener jamás acceso a él o no se sabe. Solo hasta que la iluminación a todos nos llegue, así como me llega a mí ahora mismo, podremos llegar a reconocer cuál es el punto máximo de la evolución del mundo, del ser humano, y sabremos cuál es nuestro objetivo de vida. Una respuesta infinita. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Es un video muy largo, pero me encantó, a mí me gustó, espero que les guste también. Y nos veremos en una próxima ocasión.